Ok, espero que hayan tenido oportunidad de revisar los estudios previos. Estamos, como lo hemos visto, hablando acerca de la integridad de Dios. Es el atributo del que estamos hablando. Esta integridad, si recuerdan, habla acerca de la completud, cuán completo es el carácter de Dios. Propiamente no encontramos ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento la palabra integridad asociada con Dios, pero lo que sí encontramos es esta idea de Dios verdadero, Dios es verdad y Dios es fiel, que hablan de esta integridad acerca del carácter de Dios. Y gracias a ello es que podemos hablar de la integridad de Dios como un atributo y los subatributos de Dios verdadero, Dios veraz y Dios fiel. Y hoy estamos todavía en el tema de Dios veraz, la veracidad de Dios. En este tema lo que hemos visto acerca de él es que Dios es incapaz de mentir. ¿Por qué? Porque Dios es santo, Dios es verdad, Dios no puede mentir, Dios no puede fallar a esta veracidad con la que se ha manifestado. Finalmente la verdad es la adecuación a la realidad de las cosas. Vimos cómo esta verdad se ha manifestado a lo largo de la palabra, vimos cómo se refiere a aspectos como la enseñanza, la doctrina, el evangelio sin duda, los atributos tal como han sido revelados de Dios, y hemos visto en el carácter justo y santo de Dios que Él no falta la verdad, sino que constantemente Él ha sido constante en manifestar esta verdad. Vimos que Dios es veraz o es verdad en sus obras, en sus palabras. Todo lo que Él ha manifestado es verdad, todo lo que se ha revelado es verdad, todo lo que Él hace con sus manos, todo lo que Él ha mandado es también verdad. Y vimos que la verdad de Dios se ha manifestado, la manifiesta a los hombres de tres maneras: la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Y justo fue hablando de el Hijo de Dios. Bueno, primero la palabra. Empezamos a hablar, a recordar algunos puntos que vimos acerca de la palabra de Dios, que no fue más que un recordatorio del primer fundamento que nosotros platicamos o del que nosotros estuvimos viendo originalmente. Esto es, de la palabra o la Biblia como la palabra de Dios. Y hablamos acerca de las características que tiene la Biblia como tal. El Hijo, vimos también que nuestro Señor Jesucristo es la verdad, es Dios mismo encarnado, el Dios de verdad, el Dios del amén, como lo pueden recordar, encarnado. Él vino a manifestar la verdad y la gracia. Recordarán que hablamos acerca de cómo con Moisés Dios había revelado la ley, pero vino Cristo y manifestó la verdad. Y cuando Jesucristo habla de sí mismo como la verdad, el camino y la vida, en este punto de la verdad lo hace en un sentido absoluto, es decir, Él mismo es la encarnación viva de la verdad. Paul Washer dice: Jesús no solamente enseñó la verdad, sino que Él es la verdad. Él es la misma esencia de toda verdad y la fuente de toda verdad. En su persona se encuentra la revelación más grande de la verdad. Es así que nosotros podemos conocer la voluntad completa de Dios, por lo menos la que está manifestada para que nosotros la conozcamos en este punto, la podemos conocer a través de nuestro Señor Jesucristo. Y empezamos a ver cómo esa tercera manifestación o esa tercera manera en que Dios hace conocer al hombre la verdad es a través de su Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad que nos guía no solo es la fuente de la verdad, sino que nos imparte esa verdad. Y vimos que realmente solo los hijos de Dios son los que pueden acceder a esa verdad. ¿Por qué? Porque para el hombre natural, es decir, para el hombre carnal, el hombre que no es creyente, esa verdad está cegada. Entonces solo tienen una visión parcial de esta realidad. Hablamos también como el Espíritu Santo es cuando Cristo promete el enviar al Espíritu Santo, Él justamente lo que está haciendo es hablar acerca de otro de la misma clase, es decir, en la tercera persona de la Trinidad, con la misma esencia, con la misma esencia y la sustancia de Dios, y en una perfecta unión con Cristo y sin duda con el Padre.
Hablábamos justamente por eso de que el Espíritu Santo es el verdadero vicario de Cristo. Esta obra que lleva a cabo el Espíritu Santo, la lleva a cabo morando en el creyente, en el verdadero, en aquella persona que ha nacido de nuevo, es en aquella que mora el Espíritu Santo, y es así, desde el interior, desde ese habitar en el creyente, es como somos guiados a la palabra, a la verdad de Dios. ¿Sí? Déjenme ver una cosa. Bueno, y vimos cómo constantemente Juan habla y refiere del Espíritu Santo como el Espíritu de verdad, que nos guía a conocer la verdad, pero también hablábamos de que gracias a Él es que podemos proclamar esa verdad con denuedo y también vivir esa verdad, es decir, dar testimonio de Cristo. Y hablábamos justamente cómo esta revelación de la verdad se dio primeramente y en forma especial con los apóstoles, pero hoy por hoy está contenida en la palabra de Dios y es a través de la palabra de Dios que conocemos la verdad. Cualquier duda, cualquier comentario, por favor háganmelo saber. Ok. Ahora, gracias a que Dios es el Dios de verdad, ya con esto ya terminamos el repaso, vamos a empezar lo que es el estudio propiamente. Derivado de que Dios ha revelado la verdad, vemos que Dios, el Dios trino que ha escrito la palabra, el Dios trino que ha creado todo lo que conocemos, es un Dios que habla, es decir, que se comunica. J.I. Parker dice, en todo pasaje bíblico podemos ver, Dios es el rey, el monarca absoluto, y que Él habla palabras que expresan su voluntad para que ésta se cumpla. Cuando nosotros hablamos de la soberanía de Dios, vimos cómo justamente Dios es un Dios soberano, Dios todopoderoso que lleva a cabo su voluntad, pero no la lleva a cabo arbitrariamente, en el sentido de que Él es también Dios justo, Dios bueno, Dios misericordioso. Pero además de ello, ese decreto que ha determinado, por lo menos aquello que debemos de conocer, lo ha revelado y habla palabras. Dios ha determinado hablar a su creación, en particular a los seres humanos, expresando su voluntad. Justamente cuando empezábamos a hablar acerca de este atributo de Dios veraz o Dios de la verdad de Dios, perdón, les comentaba justamente que algún teólogo decía que en realidad toda la Biblia es un antropomorfismo. ¿Por qué? Porque Dios descendió a nuestro nivel para darse a conocer, para revelar su voluntad. Y eso es lo que encontramos. Dios habla a su creación, en concreto a su pueblo. Esta voluntad de Dios está en la Biblia y tiene que ver tanto con su soberanía, es decir, con lo que Dios ha decretado y ha determinado, pero también con la voluntad de comunicarse. Pensemos en esto, pensemos en algún rey o un monarca absoluto, y cuando este rey o monarca absoluto habla es para dos cosas. Uno, promulgar decretos y leyes que gobiernan su territorio. Es decir, el rey absoluto, el rey soberano, lo que hace es que expresa su voluntad de cómo los súbditos de su territorio deben de vivir, cómo deben de vivir sus súbditos. Y la segunda razón por la cual un rey absoluto habla es porque hace discursos públicos. ¿Y por qué hace discursos públicos? Para relacionarse con sus gobernados. Habla justamente para relacionarse con sus gobernados. Y de esta forma, lo que el rey absoluto o el monarca busca es el apoyo y cooperación de sus súbditos para llevar a cabo su voluntad. ¿Queda claro? Entonces, en un rey absoluto, es decir, en un rey humano,
en un monarca absoluto que tiene ese poder centrado en una sola persona, tiene ese carácter. Habla de dos tipos de formas: para promulgar leyes en forma soberana, para obligar a sus súbditos, y la otra para comunicarse con ellos, para relacionarse con sus gobernados. Dice J.I. Parker, con Dios es parecido, como lo vamos a ver. Dios habla, Dios a través de su palabra gobierna. Él determina soberanamente aquello que ha de acontecer. Da mandatos, da decretos, ambos soberanos. Por eso fue tan importante y nos detuvimos tanto tiempo hablando acerca de la soberanía de Dios. Pero Dios también expresa su voluntad y se dirige personalmente al ser humano. Dios ha hablado no nada más para manifestarse en ese sentido soberano de mandatos, decretos y determinaciones, sino que lo hace de tal forma que además se comunica, se dirige personalmente al ser humano y en particular, como lo hemos visto, a su pueblo. A lo largo de la Biblia nosotros vamos a encontrar tres diferentes formas en que Dios expresa su voluntad: leyes, promesas y testimonios. Las leyes, como lo podemos conocer en nuestro entender, son mandatos, son ordenanzas, son prohibiciones. Él decreta el deber ser, es decir, cómo debe de comportarse la creación. Pero Él también da promesas. Ojo, cuando nosotros hablamos de promesas, generalmente entendemos cosas positivas. Pero en este sentido, lo que tenemos que entender en el sentido de las promesas que Dios habla, son las consecuencias de la obediencia o la desobediencia. Es decir, son consecuencias favorables o también consecuencias desfavorables. ¿Queda claro? Eso es lo que entendemos por promesas. No sé si para nosotros como abogados, que es un poco fácil entenderlo, entender que hay un supuesto, hay un deber ser que manda Dios y hay una consecuencia, sea una sanción o un premio, consecuencias favorables y desfavorables. Ojo, además estas consecuencias pueden ser condicionales o incondicionales, es decir, puede estar Dios determinando una promesa condicionada a que el destinatario, es decir, su pueblo, haga o no haga algo, o incondicionales, es decir, Dios va a hacer y ha determinado hacerlo. ¿Ok? Cuando nosotros analizamos, y aquí hago un paréntesis, la soberanía de Dios, pudimos entender, espero, cómo esta soberanía se manifiesta, cómo convive con la realidad, con la responsabilidad del ser humano. Es decir, aunque Dios soberanamente ha determinado todo lo que ha de acontecer en el decreto eterno de Dios, eso no quita la responsabilidad del hombre. Y aún en estas promesas condicionales, Dios soberanamente actúa, providencialmente actúa. ¿Ok? Cualquier duda, yo les recomiendo echarle un vistazo nuevamente al atributo de la soberanía de Dios. Y finalmente los testimonios. Ya vimos que Dios habla a través de leyes, a través de promesas y en una tercera forma a través de testimonios. ¿Qué son los testimonios? Es información que Dios proporciona a quienes, a los destinatarios, al ser humano, directamente o a través de hombres, y es como esa información nosotros podemos ver los actos de Dios, los propósitos de Dios y características y expectativas de Dios mismo. Es decir, vamos a ir conociendo el carácter de Dios. Es a través de las obras de Dios, de sus decretos, de cómo Él va actuando y cómo se va relacionando con su creación, que vamos conociendo más de su carácter. ¿Queda claro? Dice Packer, la palabra de Dios es un instrumento, no solo de gobierno, sino también de comunión. Por eso justamente lo quiero retomar. Propiamente, como lo hemos hablado, como lo he explicado, la palabra de Dios es la verdad. Y este Dios veraz ha hablado y ha hablado verdaderamente. Y verdaderamente no en el sentido de que de como un acontecimiento cierto, sino que cuando Él habla, habla con verdad. Pero ojo, tenemos que entender también que es a través de la palabra que Dios, el Dios soberano, eterno, el Rey absoluto, ha determinado no solo gobernar, sino comunicarse. Dios es soberano, trascendente, magnífico, sublime.
No obstante, por amor, ha determinado relacionarse con su creación y en particular con su pueblo. Y lo hace a través de la palabra de Dios. Justamente por eso es que Dios ha hablado y Dios ha manifestado su verdad, sí en la Biblia, pero también a través de Jesucristo y a través de su Espíritu Santo. Es por ello que podemos hablar de que Dios ha hablado verazmente, en especial a su pueblo. Y esto es con una intención muy clara, de que andemos juntos en una relación de amor. Esa es la finalidad. Dios es bueno, Dios es amor, y en esa combinación de todos los atributos que hemos estado viendo y que, si Dios quiere, seguiremos viendo, descubrimos una relación de amor de Dios por su pueblo, con su pueblo y con la voluntad de que andemos juntos. ¿Ok? Esa es la voluntad de Dios, ese es el punto primario y esa es la razón por la cual Dios habla. Pero ojo, no podemos amar a quien no conocemos. Necesitamos la palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos acerca de la sabiduría de Dios, acerca de la trascendencia de Dios, nosotros pudimos analizar y ver cómo Dios es tan infinitamente superior a nosotros que no podemos comunicarnos como lo hacemos con las personas tal cual. ¿Qué es lo que ha hecho Dios? Dios se ha manifestado. Si nosotros pretendiéramos conocerle a través de nuestros sentimientos, lo poníamos en muchos ejemplos, pero por ejemplo, si nosotros determinamos lo que nosotros sentimos por amor para definir lo que es el amor, nos vamos a confundir, tal como el mundo hoy se confunde diciendo que las relaciones homosexuales, por ejemplo, son amor. No, eso no es lo que Dios ha definido por amor. Dios soberano ha determinado el deber ser. ¿Queda claro? Entonces, en resumen de todo esto, hemos visto que Dios habla y Dios ha hablado de tres formas, a través de leyes, promesas y testimonio. Para que no quede como una mera afirmación dogmática, quiero que veamos el ejemplo. Y lo vamos a ver en Génesis 1:3. Primero, vemos a Dios cuando Él crea todo, pero ¿cómo lo crea? A través de su palabra. Dios habló y creó. Acompáñenme a Génesis 1, por favor. Génesis 1. Dios habló. Génesis 1, versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Versículo 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión. Versículo 7. Versículo 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en el lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Versículo 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Versículo 14. Y dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales entre las estaciones para días y años. Versículo 20. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos. Versículo 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie, y fue así. Versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar. Si nosotros vemos en todos los primeros, en los primeros versículos que les leí, cómo es que Dios creó todo, fue a través de su voz, con su palabra. Él dijo y fue hecho. Con el poder de su palabra creó todo. Solo fue en el caso del hombre que dijo que acordó la Trinidad crear al hombre y lo hizo con sus propias manos. Pero en el resto de los casos nosotros podemos ver con claridad que Dios habló, Dios dijo sea y fue hecho.
Es decir, vemos aquí claramente la expresión de este Dios único y verdadero que habla. Esa es la voluntad de Dios, hablar. Pero fíjense, ¿qué es lo que sucede? Inmediatamente que crea al ser humano, ¿qué es lo que hace Dios? Habla con él. Regresemos a Génesis 1, 26 a 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir, Dios habla Dios habla y crea, y determina crear al hombre, y lo crea en el versículo 2, en el capítulo 2 de Génesis, nosotros podemos ver cómo crea al hombre, y es con sus manos a través de la tierra. Pero veamos una cosa, en cuanto crea al ser humano, ¿qué es lo que hace? Dios le habla, le da una instrucción, le da un mandato. Dice Packer, así inauguró la comunión entre Dios y los seres humanos. Este Dios que habla ha determinado no solo hablar y con el poder que tiene, sino que además ha determinado tener comunión con este ser humano que Él creó. Es gracias a que nos ha hecho a su imagen y semejanza que nosotros somos privilegiados de toda la creación, porque nos ha dado Dios la capacidad de relacionarnos con Él. ¿Y cómo se relaciona con el hombre? Aquí lo vemos. Y dijo Dios, y los bendijo Dios y les dijo, hablando. Dios ha hablado y ha hablado a su pueblo. Leamos con detenimiento el versículo 28. Entonces dijo Dios, 28, y les bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir, ¿qué es lo que hizo Dios? No solo habló, no solo inauguró la comunión entre Dios y los hombres, sino que les dio un mandato. Esta es la parte en donde cabe lo que les decía. Es una de las formas, de las tres formas en las que Dios habla. Dios da leyes, da mandatos, da decretos, da ordenanzas para que sean obedecidas por el hombre. ¿Ok? Después de eso, después de haberles dado un mandato, ¿qué es lo que hace Dios? Dios da un testimonio. Acompáñenme, versículos 29 y 30. Y dijo Dios, nuevamente vemos esta relación de comunión, esta relación de entablar una comunión con el ser humano a través de la palabra, a través de cómo Él habla. Versículo 29, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. ¿Qué es lo que vemos? Si se fijan, esto propiamente no es un mandato, no les está ordenando que coman, no les está ordenando que señoreen, eso ya se los dijo antes. Aquí les está dando un testimonio de la bondad de Dios. Dios hizo al hombre y lo bendijo. ¿Cómo lo bendijo? Le dio todo. Le dio señorío sobre la creación. Y se lo dio todo hermoso, todo bonito para el hombre. Sin duda para su gloria, eso es un hecho. Pero Dios lo hizo porque Dios ama al ser humano y porque Dios es bueno. Y entonces vemos con esta claridad cómo Dios da testimonio de sus atributos. ¿Queda claro? Esa es una segunda forma en la que Él habla. Pero veamos también cómo Él da una promesa. Antes de la caída, ¿ok? Junto con la creación, en el momento en que Dios los crea, también les da una promesa. Acompáñenme a Génesis 2, versículos 16 y 17. Génesis 2, versículos
16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Nuevamente vemos tanto un testimonio cuando le dice Dios, le da un mandato, un decreto, le da la ley como conforme él se va a regir, como pudiendo comer de todo árbol del huerto, pero le da una prohibición, un mandato. No vas a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, de la ciencia del bien y del mal. Es una prohibición, pero viene una promesa. Porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. ¿Qué veíamos que son las promesas? Son las consecuencias de la obediencia o de la desobediencia a los mandatos de Dios. Y ahí la vemos, una consecuencia desfavorable, morirás. En muchos estudios hemos hablado acerca de la caída del ser humano, hemos hablado y explicado con detalle esto, por eso no me voy a detener tanto, pero sí quiero que veamos cómo es que Dios, al relacionarse, este Dios que habla no solo habla, sino que se comunica con el hombre y decreta lo que ha de acontecer. Y vemos este patrón de mandatos, de testimonios o de leyes, de leyes, mandatos, de testimonios y de promesas a lo largo de toda la palabra de Dios. Es lo que encontramos a lo largo de ella. Incluso veamos la sentencia que se da después de la caída, después de que el hombre incumple con la voluntad de Dios y cae. Génesis 3, versículo 15. Génesis 3, versículo 15. Vamos a leer desde el 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez. Con dolor darás luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido. Y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Finalmente, ¿qué es lo que estamos viendo? Vemos la sentencia que da Dios a lo que hizo, a la desobediencia del hombre. Vemos un testimonio del carácter de Dios, del carácter santo y justo de Dios. Hubo desobediencia, hubo consecuencia, pero ojo, también hubo promesa. Y antes de darle la sentencia condenatoria al ser humano, antes de decirle las consecuencias que traería aparejada su desobediencia, ¿qué le da? Le da una promesa, la promesa del Mesías, la promesa de Jesucristo. Versículo 15, lo leímos. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, refiriéndose a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Cuando hablábamos acerca de la soberanía, de la sabiduría de Dios, cómo Dios, habiendo hecho esta promesa al inicio de la creación, obviamente después de la desobediencia, pero desde el inicio, llevaría a cabo el cumplimiento de esta promesa después de ir revelando más y más a través de la ley, a través de los profetas, este carácter de Dios y esta promesa, cómo se iría cumpliendo, y Él cómo iría acomodando todo esto en su providencia, todo lo que acontecería en la historia de la redención. Vemos esta promesa de la salvación. Y esta promesa es para ser cumplida, que llevaría a cabo el cumplimiento por parte de Dios. Un cumplimiento incondicional.
Dios lo llevó a cabo a pesar de la desobediencia del hombre, a pesar de las fallas que todo su pueblo llevaría a cabo. Packer dice, por un lado vemos a Dios en toda esta forma en que se comunica, dice, por un lado fijando las circunstancias y el ambiente, por el otro ordenando la obediencia del hombre, invitándolo a confiar y dándoles a conocer la mente de su Hacedor. Todo esto, toda esta forma en la que Dios está hablando, sus mandatos, sus promesas, sus testimonios, se constriñen a esto que afirma Packer. Fija las circunstancias, fija el ambiente, ordena cómo debe de actuar el hombre, pero también lo invita a confiar. ¿Y cómo lo hace? A través de sus testimonios. Y lo hace dándole a conocer su mente, le da a conocer su carácter. Es a través de la forma en que Dios habla, que se comunica con el hombre, que le hemos de conocer, y solo a través de este conocimiento es que le vamos a poder amar. ¿Queda claro? Se lo repito, Dios habló con la finalidad de que le obedeciéramos, pero que de camináramos junto a Él en obediencia, en amor por Él. Por eso Cristo dijo en Juan 14:15, si me amáis, obedeced mis mandamientos. Es una muestra de ese amor. Pero insisto, solo a través de conocer a Dios es que vamos a poderle amar y le vamos a poder conocer y obedecer. ¿Ok? No te entendí, chaparrito. ¿Qué? ¿Me ayudas traduciendo? ¿Qué es conocer? ¿Qué es conocer? Es, básicamente, es entablar una relación íntima con Dios, conocerle realmente en lo personal, así como conoces a mami o como me conoces a mí, pero todavía con Dios en una profundidad mayor. Pero ¿cómo lo haces? Si tú te fijas, ¿cómo conoces a mamá? ¿Cómo me conoces a mí? ¿Cómo te relacionas con nosotros? Platicamos, jugamos. Con Dios es algo no igual, porque Dios es espíritu. ¿Te acuerdas que lo vimos en el catecismo? En las preguntas que te hace mami. Bueno, Dios, que es espíritu, se ha revelado a través de la palabra, y es a través de la palabra que lo vamos a conocer. ¿Ok? ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de la soberanía de Dios, nosotros hablamos justamente del decreto eterno de Dios. Este decreto que determina todo cuanto ha de acontecer. Todo. Hablábamos en su momento de que muchos o algunas veces podíamos referir como los decretos de Dios, pero realmente es un solo decreto. El Dios perfecto, soberano, todopoderoso, sabio, omnisciente, omnipresente, en un solo decreto determinó todo cuanto habría de acontecer. Y ese decreto lo da a conocer. Nos da a conocer su voluntad a través de su palabra. Ojo, en aquello que nos es dado conocer. Deuteronomio 29:29. Esto es una aclaración porque hay partes de su decreto que no están dadas a conocer. Por ejemplo, no sabemos quiénes son los elegidos. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Dios ha decretado aquello que necesitamos conocer. Si recuerdan cuando hablábamos acerca de la palabra de Dios, de la Biblia como la palabra de Dios, y cuando repasamos esta forma en que Dios habla a través de la Biblia, vimos que Dios revela aquello que ha dado a conocer para hacernos sabios para la salvación y perfectos, y que nos haga perfectos, en 2 de Timoteo 3:16, si no me equivoco. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena
obra. Nos hace sabios para la salvación y nos hace perfectos, preparados para toda buena obra. ¿Queda claro? Entonces, este decreto que Dios ha determinado, lo ha dado a conocer en aquello que es atinente a nosotros, a su creación, para que le conozcamos y para que conozcamos aquello que Él ha determinado. Las cosas secretas pertenecen a Jehová. ¿Ok? Ojo, ojo. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Estamos mandados a enseñar a nuestros hijos en la palabra de Dios. Y ojo, este decreto, siendo Dios soberano, siendo Dios sabio, siendo omnisciente, omnipotente, es este decreto el que está determinando todo cuanto acontece. Todo lo que Dios ha decretado que ha de pasar, va a pasar. Pueden escoger cualquiera de estas: Mateo 24:35, Marcos 13:31, Lucas 21:33. Cualquiera de los tres dice exactamente lo mismo. Él dijo, no es este. 21:33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sin duda el contexto en el que los dice estos tres versículos es hablando del final de los tiempos. Pero ojo, este final de los tiempos es el cumplimiento de todo lo que Dios ha decretado y que ha de acontecer. Es este cumplimiento que va a pasar. Antes de que pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios se va a cumplir. Todo se va a cumplir, ¿ok? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es verdad. Porque es el Dios veraz, es el Dios de verdad, el Dios del amén, el que la ha hablado y quien la llevará a cabo. Un ejemplo de ello es el llamado de Jeremías, Jeremías 1:10, perdón. Jeremías 1:10. Jeremías 1:10. Ya casi terminamos. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Este es un llamado que le está haciendo Dios a Jeremías. Lo ha puesto, fíjense, para en este día sobre las naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. ¿Pero cómo? No lo iba a hacer, Dios no iba a hacer a Jeremías un rey soberano sobre todas las naciones. No lo iba a hacer un ser humano sumamente poderoso o sumamente rico, no. Lo iba a hacer como un profeta. Dice J.I. Parker, el llamado de Jeremías no era ser un estadista o un potentado mundial, sino a través de ser profeta, el portador de los recados de Dios. ¿Ok? No era como potentado, no era como estadista, era como profeta. Versículos 7 y 9 dentro de este mismo capítulo. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Es como profeta, hablando la poderosa palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios, que se cumpliría este mandato que Dios le habría dado. Este acabar con naciones, con reinos, sería a través de la palabra de Dios. ¿Sí? Jeremías, si nosotros leemos Jeremías ahorita en el devocional familiar, estamos justamente leyendo Jeremías, vemos cómo se enfrenta contra muchos falsos profetas que anunciaban paz, que le decían al pueblo, no te preocupes, esta ocupación va a pasar, la ocupación de Babilonia a través de Nabucodonosor. Pero la verdad
es que no venían de parte de Dios. Ellos decían ser de parte de Dios, pero no venían de parte de Dios. ¿Cómo lo sabían en su momento? Por dos cosas. Porque ellos estaban hablando en contra de la palabra de Dios, porque era un pueblo rebelde, un pueblo idólatra, un pueblo pecador, y que ellos estaban hablando que Dios los premiaría. En cambio, Jeremías lo que estaba diciendo era: arrepiéntete de tus pecados, y si no, vienen las consecuencias. La segunda forma en que supieron que Jeremías venía de Dios es que todo lo que Jeremías habló se cumplió. ¿Sí? Y Dios cumplió todas las promesas que dio a través de Jeremías. ¿Cómo? Con la condenación. Condenó al pueblo idólatra, al pueblo desobediente, al pueblo pecador. Cumplió la promesa de sacarlo en el exilio a Babilonia. Pero ojo, ese pueblo exiliado, de ahí va a venir el remanente de donde vendría la promesa de Jesucristo. Por eso era la importancia de atender a la verdad de Dios. Porque aquellos que no creyeron a Jeremías y se quedaron en Jerusalén, murieron a espada, a hambre, a pestilencia. He de ahí la importancia de la palabra de Dios, de atender a la verdad de Dios, al Dios veraz que ha hablado a través de mandatos, de promesas, de testimonios. Dios ha hablado y atendamos a su voz. ¿Queda claro? Bueno. Vamos a dejar el estudio aquí, vamos a orar y con esto terminamos. Vamos a orar. Amado Padre, te damos muchas gracias porque tú eres bueno, porque eres misericordioso.